Muy buenas noches, queridos televidentes. De nuevo nos encontramos en su canal. Es un verdadero privilegio y un placer dirigirme a ustedes en esta noche. Vamos a considerar un tema que viene a beneficiarnos a todos dentro del campo de la iglesia como dirigentes, dentro de nuestros hogares, en las instituciones seculares. En general, viene a formar parte de nuestra vida cotidiana. Muchos y muchas personas tienen sus dificultades por no tener principios verdaderos de liderazgo. Y a algunas personas no les gusta mucho porque creen que ya saben todo y que lo tienen todo en sus manos. Pero esta noche vamos a encontrarnos con sorpresas, algo tan sencillo presentado de tal manera que ustedes van a presenciar que no lo sabemos todo. Siempre necesitamos aprender cómo ser verdaderos líderes en la causa de Dios. Antes de iniciar el tema de esta noche, quisiera que tuviésemos una oración a nuestro Señor. Oramos. Querido buen Padre que moras en los cielos, agradecemos la bendición que tenemos de comunicarnos contigo a través de este medio para suplicarte, Señor, perdón por nuestros pecados y que a la vez proveas sabiduría de lo alto al presentar este tema para dirigentes de iglesia, para matrimonios, padres, madres, hijos, líderes de instituciones, y que estos consejos sencillos puedan ser de gran provecho para cada uno de los que van a escuchar y ver a través de su canal. Gracias, Señor, por escucharnos. Dirígenos en el nombre de Jesús. Oramos. Amén. Muchísimas gracias. Y para iniciar el tema de esta noche, que son principios de liderazgo, quisiera que buscáramos en la palabra del Señor, en el libro de los Proverbios, capítulo 22, versículos 17 al 21. Proverbios 22, 17. Veamos en la pantalla, dice la palabra de Dios. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría. Luego el 18, porque es cosa deliciosa si la guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová. Te las he hecho saber hoy a ti también. En el 20 dice, ¿no te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia? Para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Ahí vemos cómo creo que hasta el 21 está bien, muchísimas gracias. Observamos cómo el Señor aconseja a través del sabio Salomón, y en estos proverbios nos da, no diríamos una guía, sino que ahí presenta una serie de orientaciones sabias de parte del Señor, para que cada uno de los que tenemos una misión dentro o un trabajo dentro de nuestra iglesia o en otra institución, podamos ser hombres y mujeres eficientes. Y en esta noche quisiera presentar en una forma sencilla, exponer unos principios pedagógicos aprendidos a través de la experiencia de la vida. Quizás todos hemos tenido tareas de responsabilidad y esto nos hace un cúmulo de conocimientos, y en esta oportunidad tengo la dicha de poder haber adquirido conocimientos que me hacen que los pueda compartir. Hay mucho esfuerzo, implicó también mucha satisfacción personal al aprenderlo, y ahora mucho mejor al poderlos compartir. Y yo resumí en pocas palabras lo que tiene que ver
con todo un programa de liderazgo. Y comienzo quizá con lo más importante. Un buen líder tiene que salir del despacho, de los escritorios, y trabajar a la zona del campo de trabajo. Es decir, formar el equipo de trabajo y salir de los escritorios cómodos. Porque mucha gente cree que un líder tiene que estar atrás de un escritorio. No siempre es así y no siempre funciona. Muchas veces la persona piensa que aislarse en el escritorio, en una oficina, que nadie lo mueva, que nadie lo toque, que nadie lo moleste, está el señor muy ocupado o la señora, y piensa que esto funciona. Yo déjeme decirles que a través de la experiencia personal, yo diría que esto funciona muy poco. El buen líder debe de salir de su confort y ponerse con el equipo de trabajo que ha formado para poder llegar a sentir un verdadero, diríamos, enfoque de lo que se está administrando. ¿Cómo va a conocer el campo de batalla si no está en él? ¿Por qué? El buen líder tiene que tener pasión por llegar a la excelencia. No podemos ser líderes mediocres, que nos conformemos con cosas triviales y no tener metas. El buen líder tiene que tener metas altas y procurar alcanzarlas, hacer estrategias definidas para poder llegar a ese lugar donde se ha propuesto. Pero tiene que hacerlo con el equipo que ha formado y saber que cada uno del equipo tiene que luchar por tener el grado A. Sería el grado de excelencia. No puede haber un líder exitoso si ese líder solamente se conforma con poco. Otro principio que un buen líder tiene que tener con su equipo de trabajo es que tiene que tener paciencia, sabiduría para saber escuchar a las personas que lidera. Tiene que prestarle facilidad, el tiempo, enseñanza y a la vez promocionar los valores de las personas a quienes está dirigiendo. No puede haber un líder con éxito si no sabe escuchar a las demás personas. Hay mucha gente que cuando usted conversa con ellos no lo dejan hablar porque creen que tienen toda la razón, que tienen todas las respuestas para toda situación, difícil o fácil, pero esto no es así. Tenemos que saber poner atención a las personas que nosotros lideramos. Si usted sabe escuchar a estas personas, tendrá más éxito, porque usted va a conocer a estas personas, lo van a conocer a usted tal como es. Un buen líder tiene que tener transparencia, no tener nada oculto atrás de sus espaldas. No puede haber éxito en una iglesia ni en ninguna institución si el líder de esa, ya sea iglesia o una institución secular, no tenga transparencia en sus determinaciones, en sus decisiones, en su procedimiento. No, absolutamente no. Tiene que estar abierto a la opinión pública. Y es un espejo. Es una persona que, como es transparente, lo puede ver la opinión pública y puede, diríamos, darse baño de la opinión pública. O sea, estar dispuesto a escuchar consejos, a escuchar críticas y a saber cómo manejar la situación. Otro principio que tiene que ver con el buen liderazgo es
que la persona tiene que buscar buena información debe ser actualizada y fiable. Yo conocí una persona, un líder, que todo lo buscaba en las redes sociales, en la internet. Y cuando llegó a una consulta, me fue un poquito preocupante la situación porque estaba tan involucrado en la información que estaba allí predigerida en toda la información que tienen las redes sociales, que había una confusión mental. ¿Sabe por qué? Porque desgraciadamente no todo lo que está escrito tiene veracidad. Entonces el buen líder tiene que estar bien informado, buscar la información fiable, confiable, no cualquier información. La otra cosa es que si usted no obtiene la información confiable, se va a conformar con una información que ya está mutilada, sesgada, tiene prejuicio, y eso no va con nuestro liderazgo. La otra situación, que un buen líder tiene que ser comunicativo, pero comunicar no lo que le conviene a él, sino comunicar lo que realmente el propósito de la institución, el propósito que se tiene para poder así realizar en equipo el trabajo que se ha asignado. En una iglesia tiene que haber comunicación en todo el sentido de la palabra, específicamente entre los líderes mayores y los inferiores. Y todos somos siervos de alguna manera del Señor. Entonces, quiere decir que es mejor enseñar al equipo a pescar que darles el pescado todos los días. El buen líder tiene que hacer reuniones periódicas con su equipo de trabajo para conocer el termómetro, cómo está funcionando su iglesia, cómo está funcionando el proyecto y cómo va adelante en el avance del ministerio que se le ha asignado a cada uno de los otros líderes. El líder tiene que establecer contactos periódicos con el equipo que tiene a su cargo, para así ganarse la lealtad y unirlo en torno a una misión. ¿Cómo yo puedo unir en torno a una misión a mi equipo? Tengo que ser leal a mi equipo y poner la mayor confianza en los miembros de mi equipo, para que estos se aferren al proyecto, se aferren al propósito y a la misión que está encomendada. Entonces el trabajo va a ser más factible y mucho más exitoso. ¿Por qué a veces como líderes no tenemos éxito como lo desearíamos? Porque hay situaciones de desorden comunicativo. Uno dice una cosa, el otro piensa otra, y a veces quiere la persona adivinar. No. Déjeme decirle algo importantísimo. Los líderes no son adivinos. Si no se les comunica lo que deben saber, no lo van a saber. Y mucho menos un líder no se tiene que convertir en un adivino. Adivinar qué es lo que está pensando fulano, sutano o mengano. Absolutamente no. El buen líder mantiene una comunicación estrecha y leal con su equipo de trabajo. ¿Por qué razón? Porque para llegar a las metas propuestas, no podemos llegar si vamos caminando solos. Absolutamente no. Se necesita la unidad del equipo. El otro principio
válido para, en este caso, para un buen líder, es que tiene que establecer alianzas sólidas. No puede querer mejorar la iglesia si hace alianzas con personas fuera de la misma, que no tienen el mismo sentir, que no tienen absolutamente nada que ver con lo que tiene que ver con el avance de la obra de Dios dentro del seno de la iglesia. Eso juega un papel muy delicado y es algo que puede producir un problema muy, muy delicado. Establecer alianzas con personas que no tienen nada que ver con el avance de la iglesia. Por el contrario, el buen líder tiene que establecer alianzas sólidas que levanten a Jesús antes que cualquier líder, que amen la obra del Señor. Un buen liderazgo solamente puede tener una guerra a la vez. ¿Por qué digo eso? Simbólicamente, un buen militar nunca va a estar peleando dos guerras a la vez, porque perderá una, a lo mejor ganará una o perderá las dos. ¿Por qué? Porque tiene que estar enfocado en la misión que tiene encomendada. No es un superhombre, ninguno es así. Todos necesitamos solamente mantener a la vez la lucha de una sola guerra. Y esta es la guerra que nosotros como cristianos tenemos, es la guerra, la primera es contra nosotros mismos, una lucha tremenda que tenemos. La otra es que el Señor encomienda que vayamos a pelear la batalla y que peleemos la batalla de la fe, como dice el apóstol Pablo. Un buen líder tiene que persuadir a sus súbditos, no obligarlos ni imponerles absolutamente nada, porque todos trabajamos por voluntad. Tiene que aprender pacientemente a persuadir y no a obligar a las personas. Y algo que creo que esto viene siendo el centro de los principios es que tiene que pedir opiniones a las personas que son correctas y adecuadas. Si usted tiene un problema con un vehículo, lo más correcto es que lo va a llevar a un mecánico. Si usted tiene problemas de cualquier índole, usted busca a la persona adecuada. Ahora, dentro del seno de la iglesia, para mantener una iglesia sólida, con cimientos fuertes, se necesita que el líder pida opiniones a las personas que son idóneas para el ministerio, idóneas y que sean adecuadas, que tengan sabiduría espiritual. Y de esa manera el líder respeta y valora las metas que se ha propuesto como equipo. Y para movilizar a los seguidores necesitamos tener una visión. Un líder tiene que tener visión. No puede llegar a donde quiere llegar si no tiene una visión. Y mucho menos si no tiene establecido una organización con su equipo para poder establecer las metas propuestas y así hacer las estrategias que correspondan para lograr los objetivos y las metas propuestas. En una ocasión, trabajando para una iglesia, tuvimos una experiencia que nos enseñó una gran lección. Y sucedió porque teníamos que formar, de acuerdo a los principios de la iglesia, formar los grupos pequeños. Pero no era
y empezamos a formarlos. Pero había un problema. No teníamos el consenso de líderes para los grupos pequeños. Gracias a Dios tuvimos éxito porque corregimos el problema. Por eso es la necesidad de formar líderes. ¿Cómo vas a poder seguir adelante una iglesia si no tiene el suficiente liderazgo? No hay razón, no hay manera para avanzar si no tenemos suficiente liderazgo. De paso, una iglesia se puede estancar tanto como está estancado el líder. Una iglesia no puede avanzar como no avanza su líder. Tan simple como eso. Todo cae y sube por el liderazgo. Ese es un principio, el principio más grande que tenemos en el liderazgo. Un buen líder no puede ni debe maltratar a sus seguidores, ni siquiera que se le ocurra. ¿Cómo va a poder tener seguidores contentos si lo va a maltratar? Un buen líder tiene que tratar bien a sus seguidores. Aparte, que si usted como líder de una institución trata mal a sus seguidores, lo más lógico es que van a ser enemigos suyos permanentes. Y nadie quiere tener enemigos dentro de una institución, no se lo recomiendo. ¿Por qué? Porque no es el plan de Dios ese. Al contrario, tenemos que ser totalmente diferentes. Un buen líder tiene que estar preparado para enfrentar las críticas injustas. Como hay gente que se da a la tarea, a la penosa tarea de pasársela mucho tiempo y buscando los errores de los líderes para criticarlos. Pero el buen líder tiene que tener la paciencia absoluta, tiene que tener el cuidado para enfrentar las críticas, sean injustas o si le pueden llamar justas. De todas maneras, el buen líder tiene que estar sujeto a muchas críticas. Unas pueden ser, como dice alguien, constructivas y unas pueden ser destructivas. Al final de cuentas, son críticas y tendremos que aprender a vivir con ese tipo de situaciones. Pero ¿qué pasa si el líder no tiene el valor para enfrentar las injusticias y las críticas? Y se va reduciendo, se va poniendo de una manera, quizá se va debilitando emocionalmente. Su liderazgo se va quebrando, se va deteriorando. ¿Por qué? Porque no tiene valor para enfrentar las críticas, ni mucho menos tiene la capacidad para decidir cuáles son en estas situaciones difíciles. Pero tiene que tener no solamente valor, sabiduría de lo alto, del Señor. Pasar mucho tiempo en oración antes de enfrentar estas críticas. ¿Y por qué no decirlo? Cuando está bajo presión, porque eso puede tener, si este liderazgo es débil, esta persona puede entrar hasta en depresión y eso no es saludable para una institución. Una institución con un líder con depresión, eso no sirve. No hay éxito, no hay avance en la obra y todo se vuelve una calamidad. ¿Cómo podríamos nosotros enfrentar las crisis que vienen, ya sea en críticas o lo que haya sucedido? Yo puedo decirles que un buen líder
tiene que, diríamos, apresurarse despacio. Parece algo contradictorio, no lo es. El retraso de algo puede ser la ruina de una institución, pero déjeme decirle algo. Tómese su tiempo para estructurar las cosas. Analice las cosas con sabiduría del Señor y no tome acciones y luego piense. Piense y luego actúe. Una cosa importante, para poder lograrlo, el buen líder tiene que ser puntual. No puede haber un líder que llegue más tarde que ninguno de los miembros de su equipo. Eso es una desventaja para ser líder. Tiene que llegar a tiempo, si es posible, antes de las previsto de las reuniones programadas. Un buen líder no solamente es puntual, sino que hace que su equipo llegue a ser puntual. En todas las reuniones establecidas o los proyectos, en los programas, en el campo de trabajo, el buen líder tiene que tener cuidado de estar siempre a tiempo. Y para eso tiene que ser coherente con las cosas y no faltar en ningún aspecto a su cometido. ¿Por qué? Porque va usted, si no es puntual, no llega a tiempo, y cuando llega regañando a las personas o encontrándoles defectos para limpiarse su mal comportamiento, llegar tarde, entonces usted como líder está equivocado, está en el lugar totalmente equivocado. Sabe que uno de los grandes problemas que puede llegar a tener un líder que no conoce muchos principios es que le da explicaciones a los adversarios. En la iglesia, ¿quiénes son los adversarios? Tenemos un adversario en común, el enemigo de Dios, pero también surgen algunos adversarios. Eso es normal y es parte de nuestro quehacer como miembros de la iglesia de Cristo. Lamentablemente esto es una realidad y esto sucede. Por eso es difícil manejar esta situación. El buen líder tiene que tener mucho tacto para no dar explicaciones a los adversarios. Debe tomar la iniciativa. Oiga esto, es un principio fabuloso. Si usted quiere tener éxito como líder, no debe soltar la iniciativa. Tomar la iniciativa y no cederla. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos ceder la iniciativa? No por egoísmo, no por falta de respeto a los demás, no porque nos creamos que esto es lo mejor del mundo, absolutamente no. ¿Sabe por qué? Porque usted es el líder. Y la iniciativa, por eso dice la misma palabra, yo inicio, iniciativa. Entonces, para que usted lo sigan, no tiene que cederla. Ahora, ¿cómo usted se va a enterar que usted sí es un buen líder? Si usted vuelve a ver hacia atrás y no ve que nada, y mira una cosa extraña, ve que nadie lo está siguiendo, entonces estos principios son para usted, porque su liderazgo deja mucho que desear. Tenemos que consolidar estos principios porque estamos frente a situaciones adversas en la mayoría de veces. Tenemos que establecer objetivos y obtener los mejores resultados. No podemos tener buenos resultados
si no hemos establecido objetivos no comunes, sino objetivos que vayan y se unan al propósito por el cual estamos dentro de la institución. Pero ahora, si usted no ha tomado, no ha establecido los objetivos, no ha reestructurado los planes, no ha organizado cómo se va a trabajar, esto no va a dar resultado. Todo propósito por el cual se quiere cumplir una misión tiene que ser establecer objetivos y metas concretas y metas posibles. No se le ocurra a un líder querer hacer metas imposibles. Tenemos que ser razonables y saber con qué contamos. A veces, como líderes, nos proponemos metas inalcanzables. No porque no llegásemos a un tiempo a hacerlo, por supuesto que no. Lo único que, para llegar a ser un líder eficaz, nosotros tenemos que mantenernos siempre en la escuela de Cristo y ser alumnos permanentes hasta que Dios nos llame al descanso. Un buen líder siempre estará aprendiendo de los demás y no creerse que se lo sabe todo, que tiene un cerebro privilegiado y que su conocimiento es superior a los demás. Eso es absolutamente falso. Bájese de la nube, diría yo. Nadie es absoluto, solamente nuestro Señor. Y todos necesitamos de todos. No conozco una persona que no haya necesitado de su equipo de trabajo. Todos necesitamos de todos dentro de una institución. Y no podemos menospreciar, por muy insignificante que sea una tarea que desempeña un hermano humilde de la iglesia, bajo ninguna circunstancia el líder tiene que menospreciar la tarea que esta persona hace, porque tiene valor incalculable ante los ojos de Dios y tiene que ser apreciada, tiene que ser valorada, tiene que tener sus méritos. Y sabe una cosa, el buen líder siempre es agradecido. Yo conozco líderes que nunca se les escucha dar gracias por algo, porque cree que lo merecen todo y que son los amos y señores de todo. Falso. Un buen líder tiene que ser humilde. No puede haber un calificativo tan maravilloso como ser humilde, como nuestro Señor Jesucristo. Esta persona que tiene a su cargo, o toma ese cargo de liderazgo, tiene que dominar su rasgo de impulso que algunas veces lo caracteriza. En una ocasión, unos trabajadores se quejaban con su servidor, un par de trabajadores, porque el líder siempre estaba no solamente subestimando su trabajo, sino que estaba siempre observando la labor que esta gente desempeñaba. ¿Por qué? Porque no les tenía confianza. Un buen líder tiene que ganarse la confianza del equipo de trabajo y dejar que la gente trabaje porque ya está enseñada. Dejar que desarrolle sus talentos, sus dones que Dios le dio y ayudarlo cuando tiene deficiencias. Esta persona que funge como líder tiene que hacer las cosas cuando corresponda a su tiempo.
No dejar para mañana lo que se pueda hacer hoy. Siempre vamos a ser alumnos. No dejar para mañana lo que podamos hacer hoy. ¿Sabe que habrá gente dentro del seno de la iglesia que lo van a desanimar para no salir adelante con un proyecto? Muchos van a hacer de eso, creo que es la mayoría. Pero déjeme decirle, no podemos, un buen líder no escucha a gente fracasada, a gente negativa, a gente que todo lo piensa que va a salir mal. Por supuesto, la mentalidad de esas personas son tan cortitos de mente que no tienen metas ni propósitos reales en la vida. Solamente ven el fracaso y todo hacia atrás, como los cangrejos. El buen líder tiene que proponerse metas, pero metas altas. Nunca una meta hacia el piso. Tenemos que proponernos metas altas, porque vamos en la dirección correcta. Ahora, ¿cuáles son sus estrategias como líder de la institución? Sabe que no hay nada tan triste que cuando usted ve un liderazgo sin estrategias para trabajo misionero. Debe de haber estrategias bien elaboradas, bien estructuradas y bien definidas para cada uno de los miembros del equipo de trabajo. De esa manera, usted como líder va a tener que delegar responsabilidades, enseñar a sus seguidores y no siempre estar tras de ellos. Un buen líder nunca está atrás de los seguidores. ¿Por qué? Porque ya han sido adiestrados, ya han sido enseñados, y para ser efectivo un liderazgo necesitamos que cumplamos todas las metas. Las metas tienen que ser a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, con estrategias definidas y con tiempo definido. Si usted no se propone para cuándo va a tener almas ganadas para Cristo y cuántas horas va a dedicar en su ministerio de la predicación, estudio, visitación, llamadas por teléfono, usted no tiene un plan definido, no tiene una estrategia, ¿cómo va a tener éxito? Si no está practicando los principios verdaderos de liderazgo. El buen líder tiene que interesarse no solamente por el levantar las funciones de la iglesia como una institución, sino tiene que sentirse no como el doctor en la clínica, sino como el paciente en la clínica. Al final de cuentas, uno de los principios de liderazgo es que somos y hemos sido llamados al servicio del Maestro, no al servicio de nosotros mismos o para complacer nuestro ego. Hemos sido llamados para crear un ambiente y un enfoque espiritual de tal magnitud que refleje el amor de Cristo por las personas. Y un buen líder debe tener esta cualidad, interesarse por el bienestar de los demás. Ahora, yo he observado, y me da mucha tristeza esto, lo veo muy frecuente, y creo que en otra ocasión lo mencioné, pero vale la pena volverlo a repetir. Me preocupa mucho cuando un líder está ubicado en un área donde quiere estar
pero nunca se molesta ni se levanta de su asiento cómodo para saludar a una persona que ha venido de lejos, ha hecho esfuerzo por visitar la iglesia, ha caminado quizás, ha transportado unas 20 millas, dejó de trabajar, dejó sus ocupaciones y dijo, yo voy a visitar a esa iglesia. Me han dicho que allí se predica la palabra de Dios y que se enseña los principios de Jesucristo. Entonces esta persona viene con un anhelo, con un propósito y viene feliz porque viene a la casa de Dios. Pero no hay cosa más triste que tanto el líder como los seguidores se queden bien cómodos en sus asientos y no se ocupen del servicio que Dios les ha encomendado. Atender a las almas. Toda persona tiene que ser atendida como lo hizo Jesús, con humildad y con buen tacto. Tenemos que ocuparnos en la salvación de las personas que se acercan a nosotros. ¿Por qué? Porque ese es exactamente lo que hace la diferencia. ¿Sabe por qué? Alguien en una ocasión me dice, estábamos trabajando en una iglesia y me dice, ¿por qué la iglesia que está en la esquina de tal cuadra tiene tanto, se llena mucho, hasta afuera está la gente, tiene muchos feligreses y nosotros tenemos muy poco? Yo visité esa iglesia para ver cuál era el éxito y me asomé, observé los líderes, oí 5 minutos de predicación, vi los sugieres, el estacionamiento, observé dónde estaban estacionados los vehículos, dónde estaban las personas que atendían y me di cuenta dónde estaba la diferencia. Las personas que estaban en la puerta no se quedaban como estatuas allí, salían a encontrar a los que venían a visitar la iglesia. ¿Y quién lo hacía? Se va a sorprender, casi todos. No hacían un desorden. Yo no sé cómo se las organizaban de una manera tal que lo hacían de una forma bastante interesante. Y yo ahí aprendí. Y yo voy con mi compañero de trabajo y le digo, ya encontré el problema. El problema lo tenemos nosotros. El éxito de esta gente porque ellos se interesan por las personas que vienen como visitantes. Esto es lo que hace la diferencia. Atrévase a ser diferente. Atrévase. Porque si usted quiere éxito como iglesia, tiene que atreverse a ser diferente. Jesús por eso tuvo éxito. Aunque era quizás no muy querido por mucha gente, odiado quizás hasta cierto punto, pero su postura, sus enseñanzas y el interés que él ponía en la gente nos muestra que Jesús sí le interesaba el bienestar de otros y la salvación de todos. Entonces, él buscaba a las personas. Tenemos el caso de la mujer samaritana, no vamos a entrar en detalles. Allí podemos observar que Jesús hizo un diálogo con esa mujer, pero él buscó la manera cómo llegar al corazón y a la mente de esta mujer, porque él estaba interesado en el bienestar y las necesidades que en torno a esta mujer estaban. La mujer necesitaba un consuelo, necesitaba que alguien pudiera ayudarle en su gran problema que tenía. Necesitaba un apoyo emocional, espiritual. Y necesitaba saber que alguien se interesa por ella. Y eso fue lo que hizo Jesús. ¿Sabe que para esto un líder tiene que tener otros principios? Primero, tiene que tener tenacidad.
¿Y cuál es la tenacidad? Se lo resumo en pocas palabras. La primera es: nunca te rindas. Escuche, la número 1 es en la tenacidad es: nunca te rindas. Y la regla número 2 es: regrese a la primera. Nunca te rindas. La regla número 1 es esa. Y la segunda, regrese a la número 1. Tiene que tener una actitud positiva, no de negligencia negativa. Hay líderes que, siempre están bostezando, con sueño, desesperados, abrumados, decaídos, hechos una piltrafa humana. ¿Por qué? Porque están en el lugar equivocado. Están haciendo un trabajo que no les gusta, que no les atrae. Y su actitud va a ser de una expresión de tal manera que va a contagiar a las personas que lo siguen. Necesitamos ver la vida dentro de la iglesia como una oportunidad que el cielo mismo nos ofrece para poder aportar algo para la gran obra que se ha encomendado a la iglesia, de ir y predicar el evangelio. Pero para eso el líder tiene que tener disciplina. No puede haber un buen liderazgo sin disciplina. Siempre tenga disciplina ante todo y con todo. La disciplina se necesita física, mental y espiritual para poder tener éxito. Un líder siempre está a la vanguardia, nunca está en la retaguardia, siempre está a la vanguardia. Déjeme decirle algo. Otro de los problemas que enfrentamos dentro de muchas iglesias, excepto conozco 2 nomás, de 65 iglesias que conozco por acá, en este sector de ciudades de Los Ángeles y otras ciudades vecinas, conozco solamente 2 iglesias, que una está en la ciudad de Downey y otra está en la ciudad al este para el condado de Orange. Que las personas cuando llegan buscan las primeras bancas, porque escuchan el consejo del Señor que dice que cuando vinieres a la casa de Dios, acércate. Figúrese que cómo es posible que la gente sea seguidor de Cristo y esté retraído en lo más atrás que sea posible. Si es posible, ahí en la calle. ¿Por qué? ¿Cómo es posible esto? Porque no queremos seguir a Jesús de cerca. Los buenos líderes están al frente, escuchando la palabra, obedeciendo órdenes, siguiendo instrucciones y tomando un compromiso siempre. Necesitamos, para poder lograr un compromiso, necesitamos tener una rutina diaria de un encuentro personal con Jesús a través de la oración y del estudio de la palabra. De otra manera, no podemos adquirir compromiso y vamos a ser líderes muy frágiles, que nos quebramos con cualquier cosa y no vamos a tener ni tenacidad, ni buena actitud, ni disciplina, ni mucho menos un compromiso. El buen líder tiene que tener coraje, levantar su cara en alto con firmeza, porque es hijo de Dios, no es cualquier cosa. No puede haber un liderazgo flojo, todo quebrado, quebradizo. Si tú tienes una responsabilidad en cualquier área de la vida, aún en tu propio hogar, como líder, tienes que seguir la enseñanza de Jesús.
y ser en el hogar el sacerdote del hogar. Si eres en el trabajo, tienes que buscar hacer el mejor trabajo. Si es en una institución como iglesia, procura como líder ser un líder eficiente, que reúne todas estas características y principios que se han enumerado y se han señalado en esta hora. ¿Por qué? Porque si tú no escuchas que debes aprender y poner en práctica todos estos principios, atesorarlos como propios y no creer que te las sabes todas, entonces vas a tener éxito como líder. De otra forma, siempre va a ser un liderazgo mediocre. ¿Por qué? Porque hace falta ese ingrediente tan valioso para poder tener los seguidores que tú tengas. Ahora, si ya tienes seguidores, como líder tienes que tener un respeto absoluto para cada uno de los seguidores. El respeto es muy importante. No puede haber un buen liderazgo si no hay un respeto a los seguidores. Sea lo que sea, tiene que haber uno de los principios tiene que haber un respeto para los seguidores, porque también son siervos de Dios y son seguidores de Dios. Y están en el mismo escalafón que tú como líder. Ojalá que estos sencillos principios de esta parte 1 del liderazgo puedan ser de provecho para cada uno de los televidentes, sea usted un líder de iglesia o no. En el campo que se desenvuelva, que Dios añada bendición a estos sencillos consejos y que todos podamos unirnos como verdaderos líderes, pero más que todo como siervos del Altísimo, y hacer así la parte que nos corresponde para la obra de Dios. Buenas noches. anunciar.